exclusiva de Rita Skeeter. Peter Pettigrew, vivo, mortífago y rata. La verdad detrás del traidor que todos creían muerto. El artículo, con el tono venenoso y teatral que solo Rita Skeeter sabía imprimir, recorría cada detalle con un toque amarillista y jugoso, desde la revelación de Peter en pleno gran comedor hasta la indignación de los aurores y la humillación de Albus Dumbledore. Queridos lectores, la verdad supera a la ficción. El supuesto mártir de la traición Potter, Peter Pettigrew, no solo está vivo, sino que ha estado conviviendo descaradamente entre nosotros, espiando, traicionando y durmiendo en las camas de los Weasley. ¿Cuántos sabían ellos? ¿O fueron víctimas de sus hechizos manipuladores? El profesor Albus Dumbledore, máxima autoridad en Hogwarts, parece haber pasado por alto la presencia de un mortífago bajo su mismísima nariz por años. ¿Negligencia o encubrimiento? Los rumores no se han hecho esperar. Mientras tanto, el verdadero héroe olvidado, Sirius Black, podría estar más cerca que nunca de limpiar su nombre. Y la comunidad mágica exige respuestas. La edición se agotaba en segundos en cada esquina del callejón Diagon, mientras padres preocupados, estudiantes y magos de todas partes comentaban en voz alta en cada rincón. En la madriguera, Molly Weasley se encontraba sentada en silencio, el periódico temblando en sus manos mientras sus hijos caminaban nerviosos a su alrededor. Arthur, serio y agotado, cerró los ojos al leer cada párrafo. «Esto nos va a perseguir mucho tiempo», murmuró, apretando los labios con amargura. En Hogwarts, Severus hojeaba el mismo ejemplar mientras tomaba una taza de té, su expresión indescifrable, aunque sus dedos se tensaron al leer el nombre de Dumbledore repetido en tonos acusatorios. Selene, sentada frente a él, tenía una sonrisa que apenas si se podía disimular. «¿Ves, padre?», dijo tranquilamente. «La verdad siempre encuentra su camino. O con un empujoncito se lo hacemos». Snape alzó una ceja, observándola en silencio. «La prensa es un arma más», añadió Selene, girando el periódico hacia él. «Ahora, hasta los aliados de Dumbledore lo mirarán con sospecha. La partida solo acaba de comenzar». Y mientras Hogwarts seguía envuelto en rumores, en Azkaban una risa, desquiciada pero liberada, resonaba en las celdas húmedas. Sirius Black, al enterarse de la noticia gracias a un guardia chismoso, se aferraba a esa pequeña chispa de esperanza que por fin lo sacaría de la pesadilla. Pero quizás caería en un infierno. Todo había cambiado en un solo día. Y la verdadera batalla apenas estaba calentando motores. En la fría y pulcra habitación de San Mungo, Albus Dumbledore yacía en la cama con el rostro demacrado, y la barba un tanto chamuscada en sus puntas más largas, fruto de aquella descarga que lo había mandado directo al hospital. Sus ojos, normalmente chispeantes y sabios, ahora mostraban una mezcla de frustración y cansancio. A su lado, una pila de pergaminos, cartas oficiales y aulladores. Varios de ellos ya explotados, dejando marcas de humo en las cortinas y olor a papel quemado. ¿Cómo se atrevió a permitir semejante negligencia?, gritaba uno todavía flotando por la sala, en voz de una madre histérica de Hogsmeade, una rata mortífaga en la escuela. «Mis hijos pudieron morir». El director cerró los ojos, inspirando con pesadez mientras pensaba en lo irónico que resultaba, toda su reputación, todo su control, derrumbados por una rata. Literalmente. Mientras tanto, en la fastuosa mansión Malfoy, Lucius le daba vueltas a su bastón de cabeza de serpiente mientras observaba los titulares del Profeta, y un contrato de herencia en manos de sus abogados mágicos. Su expresión era gélida. «Así que Sirius Black quedará libre», musitó, acariciando lentamente su barbilla. «Eso arruina muchos de mis planes». Narcisa, sentada en el sillón cercano, cruzaba las piernas con elegancia mientras hojeaba distraídamente el periódico. «¿Aún no es definitivo? Tal vez puedas convencer al Wizengamot de que Black ha perdido la razón. Después de todo, tantos años en Azkaban deben haber dejado secuelas». Lucius sonrió de lado. «Una mente inestable no puede administrar propiedades. Podríamos presentar testigos, incluso un medimago especializado. Y mientras Sirius esté inhabilitado, las fortunas Black podrían ser administradas por un tutor designado». «¿Y ese tutor casualmente sería?», preguntó Narcisa con una ceja en alto. «Nuestro hijo, naturalmente», respondió Lucius con tono satisfecho.
Draco, que acababa de entrar en la habitación con expresión confundida, frunció el ceño. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Lucius soltó una carcajada seca. Todo, hijo. Si las fortunas Black terminan bajo nuestra influencia, serás el joven mago más rico de tu generación. Hasta Potter se vería como un mendigo a tu lado. Pero en sus pensamientos, Lucius ya estaba elaborando otra jugada: contactos en el ministerio, favores pendientes, quizás algunas palabras bien colocadas en la prensa. Mientras tanto, el mundo mágico se alteraba ante la inminente libertad de Sirius Black. Y cada quien empezaba a moverse, conociendo a Dumbledore. La tensión en Hogwarts era tan densa que se podía cortar con un simple hechizo divino. Desde que Peter Pettigrew había sido desenmascarado y capturado, el castillo, otrora lleno de risas y cotilleos, se había convertido en un nido de susurros, pasos cautelosos y miradas inquietas. El gran comedor, normalmente bullicioso, ahora apenas reunía a una decena de alumnos dispersos en las largas mesas, algunos con la comida intacta enfrente. Harry y Hermione estaban entre ellos, mientras Ron había partido junto a su familia por orden directa de las autoridades, quienes deseaban examinar a fondo cualquier efecto oculto que Peter pudiera haber dejado en la familia Weasley. Mental, físico o incluso mágico. Selene, desde su lugar, observaba todo con aparente calma, aunque en su mente hacía cálculos sobre cada ficha que se movía sin que ella lo hubiese previsto. «Hicimos mucho ruido», murmuró para sí misma, mientras Severus se sentaba a su lado, dejando una taza de té sobre la mesa. «Más del que debías, queras decir», susurró él, mirando de reojo el comedor casi vacío. Los Weasley bajo auditoría, Malfoy y otros regresando a sus casas por seguridad, el castillo bajo la lupa de los aurores. «Esto, hija, ya no es solo un juego». «Nunca lo fue, es una guerra», respondió Selene sin girar la cabeza. Mientras tanto, un par de aurores custodiaban las puertas como si Hogwarts fuera ahora un banco. «Pero aún así, diría que ha valido la pena. Peter está atrapado. Albus neutralizado. Y Voldemort, oculto en algún lado, cada vez más impaciente». Hermione, que había estado fingiendo leer un libro, no pudo evitar intervenir. «Los aurores están sacando a relucir cosas que no deberían haber pasado desapercibidas. Trolls explotados, rituales no autorizados, criaturas extrañas en el bosque prohibido». Harry asintió, todavía molesto. «¿Y nadie ha mencionado a Norberto? No sé cómo, pero ese dragón aún sigue fuera de los radares. Debido a su pequeño tamaño, supone Granger. Es increíble lo fácil que es ocultar a una criatura si distraes a las personas con otras más grandes o más escandalosas. De todos modos, los aurores no tardarán en deducir que aquí alguien ha estado haciendo jugadas desde la sombra». Afuera, las carretas con escudos oficiales del ministerio se alineaban mientras más aurores entraban y salían del castillo, registrando aulas, armaduras, retratos y rincones secretos. Algunos descubrimientos habían puesto en entredicho toda la gestión de Dumbledore que no figuraban en ningún informe: rustros de pociones ilegales en la enfermería, y un largo etcétera. El ambiente en Hogwarts, ya de por sí enrarecido por la presencia constante de aurores, se volvió aún más incómodo cuando algunos de ellos, en vez de dedicarse a inspeccionar o proteger, se acercaron con sonrisas nerviosas y pergaminos arrugados en las manos hacia Harry, quien acababa de salir de la biblioteca acompañado por Hermione, para su mala suerte, rodeado por más alumnos curiosos. «Harry Potter, ¿podrías firmarme esto?», pidió uno de los aurores, claramente emocionado. «Es para mi sobrino, le encantan tus historias». «Y para mi hija también», dijo otro, empujando su propio pergamino sobre el primero. «Tiene todos los libros, incluso las versiones ilustradas». El murmullo que generaron esos comentarios fue inmediato. Los estudiantes a su alrededor, en especial algunos de Ravenclaw y Slytherin, se giraron al escuchar aquello. Uno de los mayores, con tono incrédulo, soltó: «¿Hijos? Pero si tú no tienes hijos, Mundi, si eres soltero y vives solo en Londres». El primer auror se congeló, mirando a su compañero, y otro más, entre bromas nerviosas, confesó: «Vale, no es para ningún niño, es para mí. Tengo todos tus cuentos, Potter, son legendarios». Harry, que se había quedado quieto, bajó lentamente la mirada hacia los pergaminos y luego levantó la vista,
dejando que, sin querer, algo de la vieja mordacidad que había visto en Severus Snape muchas veces se colara en su tono. ¿Creen en esas cosas?, preguntó con ceja alzada. ¿De verdad creen que un niño de 3 años puede vencer a un dragón? ¿O sobrevivir a mortífagos como si fueran plagas de gnomos en el jardín? El comentario se clavó en la conciencia de todos como un dardo envenenado. Los aurores bajaron la mirada, algunos abochornados, mientras los estudiantes murmuraban entre ellos. Hermione, que en un principio se había mantenido al margen, añadió con voz fría. ¿Y sabían que Harry vivió en un armario bajo las escaleras durante años? Comiendo sobras, sin magia, sin libros. Mientras todos ustedes creían que vivía como un príncipe mágico. Los aurores tragaron saliva, incómodos, y uno de ellos soltó un nervioso. El director debía saber de esto. ¿Deber, dices?, repitió Harry, con una sonrisa amarga. Pensé que su deber era cuidar de los estudiantes, no escribir finales felices para cuentos que nunca existieron. El silencio fue inmediato y aplastante. El nombre de Dumbledore, aunque ausente físicamente, parecía haberse vuelto un peso incómodo en cada conversación desde el descubrimiento de Peter, y todo lo que había quedado expuesto tras su caída. Y, mientras los aurores se retiraban en vergüenza, Hermione susurró, apenas audible para Harry. Vaya, esa fue una buena jugada al estilo Snape. Te está contagiando. Harry no respondió de inmediato, pero su mirada siguió a los aurores que se alejaban, pensando que, por primera vez, tal vez la verdad, por cruda que fuera, pesaba más que cualquier cicatriz o leyenda. La tarde caía sobre Hogwarts con una extraña calma después de días tan turbulentos. En uno de los rincones menos transitados del patio interior, Harry se había encontrado con Selene, como si el destino o la costumbre ya los empujara a compartir silencios que pesaban menos juntos. Severus, observando a la distancia desde las sombras de un pasillo, no interrumpía. De hecho, por primera vez en mucho tiempo, ese era un cuadro que lo reconfortaba. Lily hubiera querido ver algo así. ¿Sabes?, rompió el silencio Selene mientras lanzaba una piedrecilla al lago negro. Deberías darles el autógrafo a esos aurores. Puede parecer tonto, pero hacer amigos. O que te deban algo. Siempre es útil. Hoy es un autógrafo, mañana tal vez sea un favor. Harry la miró de lado, ligeramente sorprendido. ¿Cómo sabes eso y piensas en esas cosas?, preguntó con auténtica curiosidad. A mí no se me habría ocurrido. Selene giró la cabeza, sonriendo apenas, con ese brillo que siempre parecía esconder mucho más de lo que mostraba. Es mi trabajo saber cosas, Harry, le guiñó un ojo, como si fuese el comentario más casual del mundo. Aquella respuesta hizo que Harry se estremeciera ligeramente, no tanto por desconfianza, sino porque cada vez entendía más que su hermana no era como los demás, y eso le provocaba una mezcla entre tranquilidad y cierto respeto, tal vez hasta miedo. A unos metros, Granger, que se había acercado discretamente sin interrumpir, escuchó todo y tragó saliva. La mente analítica de Hermione comenzaba a atar cabos, esa forma tan meticulosa y estratégica de pensar, el control casi frío con que Selene y Severus manejaban las cosas. No era algo que hubiera aprendido de libros escolares ni de simples novelas, era algo mucho más complejo. Observó de reojo a Severus, quien seguía con los brazos cruzados, en absoluto silencio, como si la escena confirmara que, aunque las novelas latinas que tanto mencionaba su hija le parecieran una pérdida de tiempo, al menos estaba agradecido de que sus problemas fueran intrigas y trampas. Y no enamoramientos adolescentes o dramas de corazones rotos, al menos por ahora. A veces pienso que las novelas son como la magia negra, comentó Severus en voz baja, sin dirigirse a nadie en particular, aunque Hermione lo oyó claramente, oscurecen el juicio y la lógica. Pero, por lo menos, mi hija no viene con problemas de chicos. No aún. Hermione ladeó la cabeza, en parte divertida y en parte preocupada, porque sabía que, con una mente como la de Selene, cuando llegara ese momento, sería un problema mucho más grande que una simple historia de amor. El aire fresco del atardecer rozaba sus rostros mientras permanecían en el patio interior, ocultos bajo la sombra de una de las columnas más gruesas. Hermione no dejaba de mirar alrededor, nerviosa, con el presentimiento de que, en cualquier momento, alguien aparecería para arrastrarlos de vuelta al castillo.
¿No crees que es peligroso estar aquí, al aire libre?, murmuró, apretando su túnica contra sí misma como si eso la hiciera invisible. Selene no se inmutó. Solo movió ligeramente la cabeza, lanzando una rápida mirada a su padre que, a cierta distancia, sostenía en sus manos el mapa del merodeador. Severus alzó ligeramente una ceja, dándole una confirmación silenciosa. No había nadie cerca. Mientras otro profesor no me vea, no hay problema. Para los aurores soy solo otra estudiante más. Su tono era despreocupado, casi divertido, mientras se acomodaba con naturalidad el uniforme de Slytherin que llevaba puesto. Harry, que hasta ahora había permanecido en silencio observando cómo las sombras se atargaban en el suelo, se fijó en la insignia verde plateada que decoraba la túnica de Selene. ¿Te gustaría estar en la casa Slytherin?, preguntó de golpe, con algo de curiosidad. Selene giró apenas su rostro, una media sonrisa asomando en sus labios. ¿Ya lo olvidas, Harry? Para mí las casas son solo etiquetas. Útiles, a veces. Se acomodó el cuello del uniforme. Además, Pansy y yo nos parecemos un poco, así que si alguien me ve de lejos y apenas nota algo, creerán que fue ella. Le guiñó el ojo de forma traviesa. Y como ella es de familia noble, sangre pura, la mayoría de los aurores o profesores preferirán no hacer líos si creen que se cruzaron con ella. A veces el apellido es un escudo más fuerte que la magia, ¿sabes? Harry no pudo evitar sentir una extraña mezcla de admiración y desasosiego. Era verdad, Selene no solo jugaba con la magia, también con las reglas y las debilidades humanas, como si la estrategia le resultara tan natural como respirar. Hermione, por su parte, suspiró con resignación, sabiendo que ya no se trataba de simples travesuras estudiantiles. Selene Snape tenía el pensamiento de una jugadora de ajedrez que siempre iba 2 o 3 movimientos adelante. Y Severus, observando desde las sombras, lo sabía mejor que nadie. Esa era, sin duda, su hija. Severus observaba en silencio a Harry, que seguía conversando con Selene y Hermione bajo la luz tenue. El muchacho tenía esa mirada inquieta, curiosa y testaruda que también conocía de James Potter, aunque a veces, muy de vez en cuando, en sus ojos se asomaba una chispa más cálida, más parecida a Lily. Con el mapa del merodeador guardado celosamente en su túnica, Severus pensó en todo lo que aquel objeto podía significar. Revelarle ahora su existencia a Harry sería como darle la llave a un terreno minado, con la capa de invisibilidad ya se metía en suficientes problemas, justo igual que su padre. No. Todavía no, pensó Severus, cruzando los brazos mientras la sombra de una sonrisa amarga se formaba en sus labios. Cuidar de Harry era una tarea bastante más complicada de lo que había imaginado. Y una parte de él, muy en el fondo, juraba sentir los ojos de Lily sobre su hombro, vigilantes. No con el mismo rencor de antaño, no con la furia que alguna vez creyó eterna, sino con esa paciencia que solo una madre podía tener. Cuando nos volvamos a ver, sin duda me dirás unas cuantas cosas, susurró Severus para sí, en voz baja, como si de verdad ella pudiera oírlo. Mientras tanto, lejos de Hogwarts, la madriguera Weasley se encontraba inusualmente silenciosa, cosa rara en una casa con tantos hijos. Molly había reunido a toda la familia en la sala, todos sentados, en fila, con las miradas bajas o evitándose unos a otros. Arthur, de pie junto a la chimenea, tenía el rostro tenso, como si en cualquier momento pudiera explotar de preocupación. No es que no confíe en vosotros, dijo Molly al fin, con la voz temblorosa, pero no sabremos si Peter Pettigrew hizo algo con nosotros hasta que los medio magos y sanadores terminen los exámenes. Fred y George no decían ni una palabra, algo completamente anormal para ellos. Habían comprendido la gravedad de todo al ver la expresión de su madre. Incluso Percy parecía menos engreído de lo habitual, sentado en silencio, con la mirada clavada en sus manos. ¿Agentes durmientes?, preguntó Ginny con un leve temblor en la voz, apenas un susurro. Arthur se acercó a ella y le acarició el cabello, intentando sonar tranquilizador. Solo es un protocolo, cariño. Por precaución. Peter es un animago, un mortífago y, por años, un espía en nuestra casa. Queremos asegurarnos de que no haya dejado algo oculto. El silencio se volvió más pesado. Nadie podía negar la sensación de traición y vulnerabilidad que flotaba en el ambiente.
Habían alimentado, acariciado y protegido a un enemigo que, ahora lo sabían, bien pudo haberlos manipulado en cualquier momento. Molly apretó su delantal y, conteniéndose, pensó en todo lo que Peter había podido ver y escuchar. Una parte de ella deseaba que los aurores lo condenaran de inmediato, y otra, que no hubiera dañado a ninguno de sus hijos. En Hogwarts o en la madriguera, la calma parecía un lujo que ya nadie podía permitirse. Minerva McGonagall estaba sentada en su despacho, con una taza de té ya frío entre las manos, la mirada perdida en la ventana que daba al patio interior del castillo. Ni en sus más extravagantes pesadillas habría imaginado semejante cadena de acontecimientos. Peter Pettigrew, vivo. No como un mártir ni una víctima, como todos habían creído durante más de una década, sino como un traidor. Un mortífago encubierto que se había ocultado bajo sus narices, convertido en la mascota de uno de sus propios alumnos, en la mismísima sala común de Gryffindor. Y pensar que lo llamamos héroe, murmuró, la voz cargada de frustración y una pizca de tristeza. El mundo mágico se había volcado de cabeza, y este sin duda era el curso más caótico que Minerva había vivido en todo su tiempo en Hogwarts. Trolls en Halloween, criaturas extrañas en el bosque, rituales clandestinos, alumnos bajo peligro constante. Y ahora esto. El escándalo era tan grande que ni siquiera el nombre de Albus Dumbledore podía apagarlo. Mientras tanto, en el Ministerio de Magia, el ministro Cornelius Fudge caminaba en círculos en su despacho, secándose el sudor de la frente con su pañuelo. El caos mediático no se hacía esperar. El Profeta publicaba edición tras edición sobre el traidor resucitado, y el error del siglo que había condenado a Sirius Black injustamente. Esto va a arruinarme, Dolores. Los padres exigen medidas, el Wizengamot pide explicaciones, se lamentaba, con la voz temblorosa. Pero Dolores Umbridge, siempre astuta y venenosa, se limitó a sonreír mientras arreglaba su lazo rosado. Oh, ministro, lejos de ser un desastre. Es una oportunidad. Se acercó, bajando la voz en un susurro sibilino. Bajo la vigilancia de Dumbledore un criminal se ocultó por años en Hogwarts. El público necesita dirección, alguien que les brinde orden y seguridad. Y Hogwarts necesita supervisión. Quizás sea hora de que el ministerio extienda sus manos, ¿no le parece? Fudge tragó saliva, comprendiendo de inmediato el juego político que Dolores proponía. Controlar Hogwarts desde dentro sería una forma excelente de silenciar las críticas y recuperar el control. Después de todo, no podían dejar que otra situación como esta ocurriera. Pero en medio de toda esa tormenta, Selene Snape seguía observando desde su nido en las entrañas de Hogwarts, su refugio oculto, donde las paredes conocían más secretos que cualquier profesor. Mientras los adultos se movían por intereses y poder, ella tejía sus planes en silencio, fría y calculadora. Desde ese rincón en las sombras, estudiaba cada movimiento, de los aurores, de Quirrell o más bien dicho Voldemort, de los alumnos, de Severus. El tablero de ajedrez se estaba llenando de nuevas piezas. Y ella se aseguraría de no ser simplemente una más. El caos es solo la antesala de las oportunidades, susurró para sí, mientras la sonrisa se dibujaba en su rostro, serena como si todo marchara según lo previsto. La partida apenas comenzaba. El despacho de Severus Snape estaba en completo silencio, salvo por el leve crujido de las llamas en la chimenea, y el tic-tac de un viejo reloj. Sobre su escritorio reposaba el mapa del merodeador, extendido y activo, mostrando con su caligrafía juguetona cada pasillo, aula y recoveco del castillo. Allí, fijo, inmutable, como si fuera un grabado en tinta, estaba el nombre. Selene Snape Evans, habitación de Severus Snape. No se movía. No salía. No daba vueltas en los corredores. Y sin embargo, una parte de Severus sabía que su hija no era alguien que pudiera encasillarse con tanta facilidad. Había aprendido, a estas alturas, que Selene siempre iba varios pasos por delante, incluso de él. Con gesto tenso, giró la cabeza hacia la estantería donde reposaba la radio mágica que le había confiscado, guardada bajo un encantamiento anti-intrusión. Demasiado simple, susurró para sí. Su instinto le decía que la radio solo había sido una herramienta temporal. Conociendo a Selene, ya tendría otros métodos para obtener información o comunicarse, y esa sensación se clavaba como una espina en su mente. Y tenía razón.
Mientras el mapa marcaba su presencia estática, Selene hojeaba un libro grueso y polvoriento. El título, casi borrado por los años, decía: Pintura encantada. Selene hojeaba las páginas con atención, su dedo pasando sobre esquemas de hechizos que permitían transformar pinturas comunes en obras que se movían, pero si usaba sus otros conocimientos quizás se volverían pasadizos vinculados, o en celdas ocultas donde nada físico podía escapar, solo una imagen atrapada entre marcos. Más o menos dependiendo del preso. Una prisión portátil o una vía de escape silenciosa. Depende de cómo se use, murmuró, imaginando ya las posibilidades. No era magia sencilla, desde luego. Los hechizos requerían precisión, un control meticuloso sobre la estructura mágica de los cuadros, y la capacidad de vincularlos mediante anclas mágicas que debían ser perfectas a la primera. No habría un borrar y reescribir. Pero Selene no era alguien que se desanimara ante desafíos. La parte más difícil sería la práctica, y ya tenía en mente varios retratos abandonados en pasillos poco transitados donde podría experimentar. Primero pequeñas celdas, luego pasillos, se dijo a sí misma, con la mente afilada como una daga. En Hogwarts, Severus seguía contemplando el mapa, sintiendo que el verdadero problema no era saber dónde estaba Selene, sino aceptar que su hija siempre parecía estar justo donde él no podía ver. Y, aún más preocupante, haciendo cosas que, tal vez, ni siquiera él sería capaz de prever. Maldita sea, Selene, murmuró con resignación y una pizca de orgullo amargo, mientras su dedo tamborileaba sobre la mesa. Ojalá solo heredases mis malas costumbres y no esta maldita afición por el peligro. Severus vio en el mapa repentinamente a Selene moverse, y gira la sala de los menesteres, lo cual hace que Snape vaya también, pero en su camino se topa con la profesora Minerva, la cual desea hablar sobre Peter, algo que a Severus no le importaba. Le dejó en claro que él siempre lo vio junto a los demás amigos de James, y al susodicho como escorias mimadas que se salían con la suya por los colores de su uniforme, y se marcha el maestro de pociones. Minerva McGonagall observó a Severus marcharse por el pasillo con ese paso firme, y la capa ondeando tras él como siempre, dejando a su paso un rastro de tensión que era imposible de ignorar. Sus palabras, tan frías y directas, aún resonaban en su mente. Escorias mimadas que se salían con la suya por los colores de su uniforme. McGonagall suspiró profundamente, cruzando los brazos sobre su túnica. Sigue siendo el mismo muchacho amargado de hace años, Severus, murmuró en voz baja, con un deje de tristeza más que de reproche. Aunque James te salvara, jamás lograste soltar ese rencor. Ella sabía, muy en el fondo, que el corazón de Snape había quedado atrapado en aquella elección que Lily había hecho tiempo atrás. La puerta de la sala de los menesteres apareció ante Severus como si siempre hubiese estado ahí, silenciosa y sin pretensiones. No dejaba de causarle cierto respeto. Con un gesto firme, empujó la puerta y entró. El interior no era lo que esperaba. Nada de cámaras ocultas repletas de pociones ilegales, ni libros prohibidos, ni baúles sospechosos. Lo que encontró fue a Selene de pie en medio de la sala, el espacio iluminado por una luz suave y artificial, como si las paredes mismas la generaran. Frente a ella, un caballete y un lienzo en blanco, junto a un pequeño conjunto de tarros de pintura mágica. Selene giró apenas el rostro al notar la presencia de su padre. Sus dedos seguían sujetando un pincel negro con la misma calma de quien ya sabía que sería descubierta. «Vaya, padre. ¿Me seguiste o fue casualidad?», comentó sin volverse del todo, su tono tranquilo pero con esa ligera chispa de picardía que siempre usaba cuando quería medir sus palabras. Severus cerró la puerta con suavidad y cruzó los brazos, su túnica oscura cayendo como una sombra. Cuando alguien que lleva tu apellido se dirige a una habitación que solo aparece cuando uno tiene intenciones concretas, no es precisamente algo que pase desapercibido, Selene. Su voz era baja, controlada, aunque cargada de curiosidad. ¿Puedo saber en qué clase de proyecto andas ahora? Selene apoyó el pincel en el borde del caballete y se giró por completo, sus ojos brillando con ese ingenio heredado, mitad Evans, mitad Snape. Estudio arte, padre. Un cuadro puede ser mucho más que una simple imagen. Tocó con la yema de los dedos el borde del lienzo, como si pudiera sentir ya la magia que aún no había plasmado. Esto es más seguro que hacer travesuras por todo el castillo.
Severus ladeó levemente la cabeza, observando no solo a su hija sino a las pinturas preparadas, a las notas dispersas en un banco cercano, con trazos de hechizos de vinculación. Todo cuadraba ahora, su presencia inmóvil en el mapa. ¿Crees poder dominar ese nivel de magia?, preguntó en voz baja, como si la idea de que su hija lo lograra fuera tan preocupante como fascinante. Pues no muchos magos podían hacerlo. A la verdad, un maestro pintor de cuadros mágicos era tan raro como un alquimista. Selene sonrió, no con arrogancia, sino con la convicción de alguien que ya había considerado todas las variables. Eso lo sabremos pronto, padre. Ella le dijo y pensó, pero si Voldemort y Dumbledore juegan con piezas ocultas, ¿por qué no deberíamos hacerlo nosotros? No pienso quedarme en desventaja. Snape la miró fijamente, por un segundo reconociendo en ella la determinación de su madre, y la calculadora frialdad que tanto le caracterizaba a él. Solo recuerda, Selene, dijo tras un largo silencio. Incluso las trampas más perfectas pueden volverse contra quienes las construyen. Algo le decía que no eran simples pinturas. Ella asintió despacio, volviendo la vista al lienzo. Por eso, padre, estoy planeando más de una, pensó para sí misma. Y con eso, Severus comprendió que, le gustara o no, su hija ya había comenzado a escribir sus propias reglas. En la sala de los menesteres, Severus observaba a su hija con cierta atención, su postura rígida pero los brazos ya menos tensos. Selene, con el pincel flotando a un lado gracias a un encantamiento menor, ordenaba con cuidado frascos de pigmentos mágicos y varios lienzos, algunos en blanco y otros con leves manchas, y símbolos que parecían más runas que bocetos de arte. ¿Te ayudo a cargar esas cosas?, preguntó Severus con un tono que, para cualquiera más, habría parecido seco, pero en él era una clara muestra de preocupación sincera. Selene se detuvo un momento y giró la cabeza, observando a su padre con una sonrisa ladeada. Era raro que él ofreciera algo tan doméstico como cargar cosas cuando siempre era más de advertir, señalar fallos o supervisar en silencio. ¿Acaso temes que me lastime o que estas cosas sean más de lo que aparentan?, le respondió, con una ceja alzada, pero aceptó su gesto teniéndole un par de libros y un lienzo aún envuelto. Snape tomó los objetos sin decir nada, pero su mente estaba lejos de relajarse. No podía evitar analizar cada detalle, cada pincelada sobre esos cuadros que aún no mostraban nada completo. Sabía que su hija rara vez hacía algo sin propósito oculto. Con Selene, lo simple nunca es simple, pensó. Mientras caminaban por el pasillo, cargando juntos los materiales, él finalmente dijo, en tono neutro pero dejando claro el trasfondo. La magia en esos cuadros no es exactamente de pasatiempo, ¿verdad? Selene sonrió apenas, su mirada fija en el camino. ¿Desde cuándo te crees las apariencias, padre? Sabes tan bien como yo que no estamos en tiempos para hobbies inofensivos. Solo me preparo. Snape asintió despacio, sabiendo que en efecto, ella se preparaba para algo que aún no quería revelar. Y eso le inquietaba mucho más que cualquier mortífago o trampa dentro de Hogwarts. El gran comedor de Hogwarts, normalmente vibrante de risas y charlas, ahora estaba extrañamente silencioso, con solo unas pocas mesas ocupadas aquí y allá. Harry removía distraído su plato mientras Hermione, sentada frente a él, parecía haber volado lejos en sus pensamientos, mirando fijamente un punto indeterminado en la mesa. «¿Hermione?», preguntó Harry, ladeando la cabeza al notar su expresión un tanto tensa. «¿Qué te pasa?». Hermione parpadeó, sacudiéndose el pensamiento y, tras morderse el labio inferior, suspiró antes de responder con cierta reticencia. «Es solo. Estaba pensando en Selene. Imaginé cómo sería si fuera una de esas villanas de telenovela que mi madre ve a veces, ya sabes. La que siempre sabe todo, manipula a todos y sonríe como si no hubiera hecho nada malo». Harry la miró con los ojos bien abiertos, conteniendo la risa que pugnaba por salir al imaginarse a Selene con vestido largo, joyas exageradas, sentada en un sillón de terciopelo girando lentamente una copa de vino, soltando alguna frase venenosa como: «Oh, querida. Todo salió exactamente como lo planeé». Hermione notó la expresión en su cara y frunció el ceño, dándose cuenta de que Harry se estaba conteniendo. «No te rías, Harry. Es que me dio un escalofrío».
No me río, respondió él rápidamente, llevándose la mano a la boca para disimular, es solo que... Bueno, si fuera así, seguro ya seríamos personajes secundarios en su gran plan maestro. Ambos compartieron una pequeña sonrisa, aunque el ambiente no tardó en volverse más serio cuando Harry desvió la mirada hacia las puertas del comedor. Ojalá que Ron y sus hermanos puedan volver pronto, dijo con un dejo de preocupación. Esos exámenes médicos que les están haciendo. Quiero pensar que Peter no tuvo tiempo de hacerles nada, o que no dejó algo raro. Hermione asintió en silencio, dejando su tenedor a un lado. Yo también lo espero. El vacío en sus asientos se sentía más pesado que cualquier hechizo. La traición de Peter había dejado huella en todos, y ahora solo quedaba esperar que nada peor saliera a la luz. Mientras tanto, a lo lejos, Selene cruzaba uno de los pasillos sin apurarse, como si todo marchara exactamente de acuerdo a sus tiempos. El gran comedor seguía silencioso, con pocos estudiantes aquí y allá y el eco de cubiertos sobre platos. Hermione seguía pensativa hasta que, de repente, un pequeño sonido rompió el silencio, una risa ahogada, rápida pero clara. Harry, con la cabeza gacha y los hombros temblando ligeramente, trataba de disimular, pero no lo logró del todo. Hermione arqueó una ceja y cruzó los brazos, mirándolo de forma inquisitiva. ¿Qué te causa tanta gracia, Harry?, preguntó, con ese tono entre curiosa y sospechosa que también dominaba. Harry levantó la mirada, aún con una sonrisa que luchaba por no agrandarse. Es que... me imaginé algo por lo que dijiste antes, respondió, rascándose la nuca, sabiendo que no saldría bien librado. Solo. Te visualicé como una de esas protagonistas de telenovela, ya sabes, la chica humilde que sufre por amor, que llora bajo la lluvia con música de fondo mientras el mundo la golpea, pero siempre sigue luchando por su gran y verdadero amor. Hermione parpadeó un par de veces, primero sorprendida y luego claramente indignada. ¿Qué? ¿Me ves como una de esas lloronas dramáticas de televisión?, replicó, frunciendo el ceño y ladeando la cabeza, ofendida pero también un poco divertida. Harry levantó las manos en gesto de rendición. No, no es eso. Fue solo. Con lo que tú me dijiste antes, sobre Selene y las novelas, mi mente simplemente voló, y sin querer se formó esa imagen de ti, con vestido barato, corriendo tras un tren que se va, con el corazón roto y diciendo, es que yo solo quería amar. Hermione se llevó una mano a la cara, negando con la cabeza, aunque sus labios se curvaron ligeramente, contagiada por el tono cómico que Harry había dado a la situación. A veces creo que el sombrero seleccionador se equivocó contigo, Potter. Deberías haber ido a la sección de comediantes y no a Gryffindor. Harry soltó una risa más relajada, mientras los dos compartían ese pequeño momento de distracción, al menos por un rato alejados de toda la tensión que rodeaba a Hogwarts esos días. A lo lejos, la puerta del comedor crujió suavemente. Selene pasaba de largo, lanzándoles una mirada de soslayo con una sonrisa críptica, como si supiera exactamente de qué hablaban. La noche envolvía el castillo en un silencio profundo, apenas roto por el crujir ocasional de alguna armadura encantada o el ulular distante de un búho. En su habitación, Selene Snape Evans estaba sentada con las piernas cruzadas en su cama, rodeada por sus espejos espías, observando cada uno de ellos como si fuesen canales de televisión. Uno en particular captó su atención, mostraba a Hagrid, en su cabaña, tomando una gran jarra de té mientras hablaba con un par de aurores. Sus palabras, arrastradas y preocupadas, retumbaban en la habitación encantada de Selene. Lo encontré. El pobre ya sin vida, el unicornio. Alguien lo atacó, ya era tarde. Lo enterré en la parte más honda del bosque, nadie merece que su descanso sea interrumpido, sobre todo esa pobre criatura mágica así. Selene entrecerró los ojos. Un ligero cosquilleo de adrenalina se apoderó de ella. Recordaba bien aquella misión que su sistema le había asignado. No había podido completarla, aunque eso le trajo beneficios inesperados, el salvar a uno en peligro mortal. Ahora el juego le presentaba una nueva carta, el cadáver seguía ahí. Una segunda oportunidad, quizás, o una trampa. Miró de reojo su pequeña caja de objetos, donde su piedra filosofal esperaba, como si supiera que sería necesaria. La idea cruzó su mente de inmediato. Si lograba que la piedra consumiera el cuerpo del unicornio, posiblemente se activaría alguna mecánica especial.
el tipo de poder que solo se obtenía mediante el precio adecuado. Sin embargo, algo en ella se mantuvo firme. No seas confiada, murmuró para sí, recordando todas esas pequeñas veces en que su exceso de seguridad había complicado sus planes. No sería la primera vez que Hogwarts, o peor aún, el destino, jugaba en su contra cuando creía tener todo controlado. Se levantó despacio, cerró los espejos y imaginó el bosque a lo lejos. Las sombras se movían entre las copas de los árboles, y aunque nadie a simple vista notaba nada, ella sabía que no estaba sola en ese pensamiento. Primero información, susurró, pensando en la ruta, en las criaturas, en los aurores que aún vigilaban las entradas y, por supuesto, en su padre, quien sería el primero en notar si algo no cuadraba. No iba a lanzarse a ciegas, no esta vez. La paciencia era una virtud. El unicornio ya estaba muerto. No iría a ninguna parte. La verdadera casa sería no cometer un solo error. Con esa decisión, Selene sonrió levemente, y comenzó a preparar mentalmente su siguiente jugada. El tablero aún tenía muchas piezas que mover. El plan marchaba con la precisión que solo la preparación meticulosa podía ofrecer. Selene usó un espejo espía, oculto en un antiguo pasadizo que Severus solía usar en sus años de estudiante, un pasaje que incluso ahora él evitaba por hábito y prudencia, le sirvió de ancla y atajo seguro para salir sin levantar sospechas. Usando su reflejo sombrío, se deslizó fuera de Hogwarts sin ser detectada, su silueta apenas una sombra tenue proyectada en la nada, invisible a los ojos mortales y a la magia simple de detección. El bosque prohibido se extendía frente a ella, silencioso pero no menos peligroso. Las criaturas nocturnas murmuraban desde las sombras, como si sintieran su presencia o la de algo peor. Selene avanzó, guiándose por las coordenadas que había memorizado de la conversación de Hagrid. La tierra removida, a pesar de la dedicación del semigigante, era demasiado fresca como para engañar a alguien con buen ojo. Con movimientos calculados, retiró algo de tierra hasta que las puntas plateadas del pelaje muerto del unicornio aparecieron. Sin vacilar, sacó de su túnica la piedra filosofal estatal, aquel objeto extraño que el sistema le había concedido. Al tocar la piel muerta del unicornio, la piedra reaccionó de inmediato, su superficie brilló con un rojo profundo, pulsante, casi como un corazón latiendo. El cuerpo del unicornio fue absorbido lentamente, deshaciéndose en partículas de luz y sombra que se arremolinaron alrededor de la piedra como si fueran ríos atrapados en un remolino. En su mente, una ventana invisible se abrió. Misión cumplida. Cadáver del unicornio, aceptado. Efecto desbloqueado, sacrificio para resurrección. Nota: el precio de la vida es siempre otra vida. O algo peor. Selene leyó atentamente las letras flotantes, sintiendo cómo un escalofrío recorría su columna vertebral. No podía evitar preguntarse qué implicaría exactamente ese poder, ni en qué circunstancias sería realmente útil. O peligroso. Vaya, murmuró, guardando la piedra con cuidado mientras sus pensamientos analizaban las implicaciones. Así que resurrección. Con un precio, claro. Una sonrisa helada se dibujó en sus labios. Me pregunto si Albus vería esto como magia oscura. Si el precio fuera alguien más. Pero no era momento de experimentar. Con la tarea completada, y el bosque volviendo a su ritmo natural, Selene pensó en regresar antes de que Severus notara su ausencia, y empezar a lanzar preguntas que prefería evitar. Al menos por ahora. Su jugada en el tablero se había vuelto aún más peligrosa. Ahora podía revivir algo, o alguien, cuando el momento lo ameritara. Claro, siempre que estuviera dispuesta a pagar el precio. Sonaba sencillo pero lo era. Y preguntó al sistema. Selene observó las palabras flotantes que el sistema finalmente le había respondido, como si aquel ente que regía sus misiones hubiera meditado mucho antes de ofrecerle esa cruel y directa verdad. Para asegurar un buen resultado reúne más material para potenciar el efecto de la piedra. Pero recuerda, el precio de la vida siempre será otra vida. Por un instante sus manos temblaron levemente, y su expresión, que siempre había sido firme y segura, se quebró con un atisbo de duda. ¿Podría realmente hacerlo? ¿Volver a ver a su madre, a Lily Evans, y que no fuera una burla macabra? ¿Una zombie hambrienta y sin sentimiento o muñeca vacía? El peso de la elección le calaba los huesos, pero su determinación creció como un fuego frío.
Entonces, necesitaré más, susurró, mirando la piedra filosofal con una mezcla de esperanza y temor. Asaltaría los cementerios de los unicornios y el nido de acromántulas. La búsqueda fue más sencilla de lo que esperaba, aunque el precio moral de cada paso que daba se le clavaba cada vez más hondo. Usando el sigilo que su entrenamiento y habilidades le permitían, localizó uno de esos cementerios secretos de unicornios en lo profundo del bosque prohibido. Cuando un unicornio está muriendo, si puede, va a un lugar en el bosque, y espera tranquilamente la muerte, algo que es imitado por otros y hay unicornios que visitan sus restos. El lugar era sobrecogedor. No parecía un simple rincón olvidado del mundo, sino una especie de santuario, donde el aire olía a magia pura, a despedidas eternas. Las lunas plateadas de las crines, y los restos blanquecinos y casi relucientes de los huesos asomaban entre la tierra y las raíces. Por un momento dudó. «Perdón», susurró en voz baja, sin saber exactamente a quién se dirigía, a los unicornios, al bosque, o a su madre, o a sí misma. Con manos firmes, dejó que la piedra absorbiera cuidadosamente cada cadáver que encontraba. La piedra vibraba más fuerte con cada absorción, sus destellos se hacían más intensos, como si almacenara no solo materia, sino poder puro, y a la vez algo intangible, la esencia misma de aquellas criaturas mágicas. Pero sabía que el precio real vendría después. La piedra era solo un medio, no el milagro en sí. Mientras trabajaba, se movía con cuidado, manteniéndose siempre en las alturas cuando el peligro acechaba, especialmente cuando las sombras de las acromántulas se acercaron, atraídas quizás por el olor de la magia, de la muerte, o de ella. Desde las copas de los árboles, Selene invocó estacas de hielo, precisas y letales, que atravesaban los cuerpos de las arañas gigantes antes de que pudieran emboscarla. Cada criatura que caía era un nuevo recordatorio de lo frágil que era la vida, y de lo firme que debía ser su voluntad. Una vida por otra, repitió en sus pensamientos, mientras el viento del bosque acariciaba las ramas como si murmurara advertencias. Ya veremos si ese precio es negociable. Con la piedra ahora vibrando como un pequeño sol atrapado en su bolsillo, Selene emprendió el regreso al castillo. La noche había terminado para muchos, pero para ella, apenas comenzaba. Su meta era clara: si existía una mínima posibilidad de recuperar a Lily, la tomaría. Aunque el precio fuese más alto de lo que su corazón pudiera soportar,